¿Qué tal amigos? En esta oportunidad estaremos creando un asistente virtual en Android Studio. Bueno, antes de comenzar deberemos tener ciertos requisitos para poder realizar nuestra aplicación. Como primer requisito deberemos tener el Android Studio instalado, que es el IDE oficial para desarrollar aplicaciones Android. Como segundo requisito deberemos tener ciertos conocimientos de Java. Quizás no ser un experto, pero saber ciertas cosas del lenguaje Java. Y como tercer punto, deberemos tener un emulador o un celular Android, en donde podamos estar probando y monitorizando nuestra aplicación que vamos a crear y posteriormente instalándola. Bueno, antes de comenzar a crear nuestro proyecto en Android Studio, vamos a hacer un pequeño diseño de cómo quedará nuestra aplicación. Para esto estaremos usando la herramienta que viene en Windows Paint. Procederemos a abrir la aplicación. Bueno, nuestro asistente será simple, solo contará con una ventana. Procederemos a crear la ventana y tendrá algunos elementos. Como primer elemento vamos a poner un icono representativo a nuestro asistente. Otro elemento, un card view, donde estaremos mostrando lo que ha reconocido nuestro asistente. Como tercer elemento, otro card view donde estaremos mostrando lo que el asistente va a responder. Y como último elemento, una imagen con un micrófono donde se deberá cliquear para poder empezar a reconocer el texto. Bueno, teniendo en mente el diseño de nuestra aplicación, procederemos a crear nuestra aplicación en Android Studio. Vamos a comenzar un nuevo proyecto. Le pondremos un nombre, asistente, company de My, la ubicación del proyecto. Siguiente. Procederemos a seleccionar el mínimo SDK. En este caso está en Android 4.1. Para este proyecto seleccionaremos una actividad vacía, Empty Activity. Y esto lo dejaremos así, finalizar. Esperamos a que termine el proceso de creación del proyecto. Listo, se creó nuestro proyecto en Android Studio. Lo primero que tenemos que hacer una vez creado nuestro proyecto en Android Studio es crear el diseño de nuestra aplicación. Nos dirigimos al ActivityMind.xml, que es el layout de nuestra aplicación. Entonces, como pusimos aquí, como primer elemento, este va a ser una imagen, un image view que va a representar a nuestro asistente. Entonces, comenzaremos. Para hacer un poco más dinámica nuestra aplicación y poder arrastrar los elementos y no editarlos directamente desde el texto, vamos a poner nuestra aplicación, nuestro contenedor en un relative layout. Relative layout. Eliminamos el componente y comenzamos a diseñar. Como primer elemento tenemos un image view, segundo card view, y dentro de estos elementos tiene que estar text view, ya que les dije que aquí se mostrarán los textos respectivamente de lo que ha reconocido y lo que va a responder. Entonces para esto yo ya tengo preparadas dos imágenes que están en mi escritorio y las procederé a importar en Android Studio. Bueno, las imágenes se encuentran ubicadas en la carpeta res drawable. Mostramos en el explorador.
y añadimos las imágenes a usar. Listo. Entonces simplemente arrastraremos el primer elemento, un image view. Seleccionamos nuestra imagen y le damos OK. Entonces, damos. Listo. Entonces, como nuestra imagen nos quedó un poco grande, manualmente en el texto lo estamos reduciendo la imagen en su ancho y su alto. Le estamos poniendo a 100 dp y 100 dp respectivamente. Y un margen top, que es el margen para arriba, vamos a ponerle un poco menos también. Vamos a ponerle en 20. Que queden 30. Listo. Como segundo elemento tenemos los card view. Entonces lo añadimos. Seleccionamos y nos dice que esta aplicación requiere la librería CardView. Entonces le damos en que nos pregunta si lo deseamos añadir la librería ahora. Entonces le damos a OK. Lo que hace este proceso básicamente es añadir la línea de código aquí, Android Support CardView. Nos añade esta línea en el Gradle para nosotros poder usar ese elemento, ese CardView. Ya está agregado y lo añadimos. ¿Okay? Listo. Este es un CardView y no se nota porque no tiene ningún elemento. Otro elemento, el otro CardView. Listo. Y un último elemento, un image view. Y lo añadimos aquí. Será el micrófono. Okay. Igual está muy grande, lo arreglamos. Y el ancho y el alto. Matching. Quitamos algo de matching button. 20. Listo. Entonces, como les dije anteriormente, aquí estaremos mostrando text views, o sea, dos textos. Aquí en el primero estaremos mostrando lo que ha reconocido el reconocimiento de voz, y aquí lo que va a responder el asistente virtual. Entonces, dentro de este card view voy a poner un text view que va a ser eso, igual en el otro. Y como se pueden dar cuenta, ahí comienza a tener forma nuestro card view. No sé si se podrá ver bien. Entonces vamos a darle algo más de diseño. Este card view yo quiero que tenga un margen a la derecha de 20 dp y un margen a la izquierda un poco más.
igual en el otro. Nuestro text view también tiene que tener, vamos a ponerle padding. Listo. Pero para que se vea un poco más bonito vamos a ponerle un título y ahí recién lo que va a hacernos lo que ha reconocido. Cambiamos el texto. Entonces para poder ordenar dos text views de manera vertical vamos a añadir un elemento más que es un linear layout. Linear layout vertical. Ahí vamos a poner el text view y otro text view más adentro. Listo, y haremos lo mismo en otro card view. Comenzaremos a darle algo de diseño. Aquí el texto va a ser respuesta. El segundo texto es el que vamos a cambiar. Estos dos. Le pondremos un color, text color. Entonces seleccionamos la carpeta de recurso de color, el XML de color que se encuentra aquí, colors, y vamos a crear un nuevo elemento de título. Entonces para crearlo dinámicamente vamos a crearlo desde aquí, presionando las teclas Alt Enter. Y el código del color que estaremos usando para este texto será este. Y hacemos lo mismo en el otro título. Y listo. Otra cosa que vamos a hacer es quitarle este toolbar, esta barra del título, porque para nuestra aplicación no lo vamos a usar. Entonces eso va a ser en Styles y aquí le vamos a poner No Action Bar.
Otra cosa que tenemos que hacer es, para poder estar cambiando este texto dinámicamente, este text view, tenemos que asignarle un ID. Aquí vemos que ya tiene un ID asignado, pero nosotros vamos a cambiarlo para que podamos llamarlo desde Java y así cambiarlo dinámicamente. Vamos a poner text view escuchado, igual para el otro text view respuesta. Listo, ya tenemos diseñada nuestra aplicación. Tenemos diseñado el layout de nuestra aplicación. Una cosa más que quiero hacer es ponerle un poco más de tamaño a este texto. Entonces para eso vamos a ir a text size. Vamos a usar el elemento text size. Vamos a ponerle a 18 dp. También podemos usar los dimens. Que es la recursividad en Android. Textos. Lo creamos y vamos a ponerle a 17 dp. Como podemos ver, aquí está el elemento dimens y aquí está textos. Igual color. Lo que hicimos antes, creó este nuevo color. Listo. Igual. Igual en el otro. Listo. Y listo. Ya tenemos creada nuestro layout, nuestra vista de nuestra aplicación. Haciendo, ¿no?, un record, un remember. Tenemos una imagen que siempre se nos va a estar mostrando. Y dos card view donde estaremos mostrando lo que ha escuchado y lo que va a responder. Y acá tenemos un micrófono que al ser presionado se habilitará la opción para que empiece a reconocer la voz del usuario. Estos text view se van a ir cambiando dinámicamente. El primer texto escuchado se va a cambiar con lo que reconozca la aplicación, lo que el usuario ha hablado. Y el segundo con la respuesta que nosotros le vamos a estar brindando a la aplicación para que responda según ciertas condiciones. Bueno, entonces comencemos la programación de nuestra aplicación. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer la voz del usuario cuando se presione el micrófono, cuando se haga clic en este elemento. Entonces, para eso vamos a crear un método que vamos a llamar hablar. Voy a hablar. Bueno, y para poder estar llamando a este método directamente desde nuestro layout, estaremos tendremos que pasarle un view. Entonces tenemos que importarlo. Alt Enter, lo importamos y listo. Entonces lo llamamos desde nuestro layout a través del onClick. Entonces ahí nos aparece hablar.
Entonces cada vez que se presione este image view, que es el micrófono, se va a estar ejecutando este método hablar. Entonces en este método haremos un intent de nuestro reconocedor de voz. Le, le- le ponemos hablar, va a ser igual a new intent, y aquí le vamos a estar diciendo que va a ser de recognizer intent punto action recognizer speech, y le vamos a estar pasando como parámetro extra el modelo de lenguaje extra language model. Le vamos a decir que es X. Bueno, y vamos a estar lanzando nuestro intent, pero no tenemos que lanzarlo de cualquier manera, como si fuera una actividad, sino que vamos a lanzar este intent, pero también tenemos que recibir un resultado. Entonces, para poder hacer eso, para poder recibir el resultado, lanzamos el start activity o result, el cual le tenemos que pasar un intent y un request code, que ya veremos más adelante cómo lo estaremos usando. Entonces el intent que vamos a estar pasándole va a ser el hablar, el que ya hemos creado ahorita, y el request code vamos a crearlo reconocedor de voz. Nos sale en rojo porque aún no lo hemos creado, lo creamos presionando Alt Enter, y aquí está, son enteros, y le vamos a poner cualquier número. En este caso le vamos a poner el número 7. Bueno, y cada vez que presionamos el micrófono se va a estar ejecutando este método, como ya les venía diciendo. Se va a estar haciendo un intent del reconocedor de voz y vamos a estar pasándolo un código. Entonces ya lanzamos el reconocedor de voz, ahora tenemos que recibir la respuesta, lo que va a estar reconociendo. Entonces, para poder recibir esa respuesta tendremos que manejar el método con activity result. Escribimos aquí o activity result y escogemos el primero, le damos a enter, y es aquí donde estaremos recibiendo el resultado. Pero para recibir el resultado debemos de evaluar la situación. Primero debemos de evaluar si el resultado es correcto, entonces tenemos que poner una condicional. Si el result code, que es lo que nos está pasando aquí en el activity result code, request code y la data de nuestro intent. El result code es igual a, en este caso va a ser result of, si el resultado está correcto. Como segundo parámetro vamos a estar evaluando si el request code es lo que le hemos pasado aquí en el intent, en el start activity. Request code es igual a reconocedor de voz. Listo. Si cumple esta condición,
Si hay un buen resultado y ese resultado es del intent de aquí, entonces almacenaremos el dato que nos está trayendo en un array list de string, de texto. Vamos a poner reconocido. Esto va a ser igual a la data que nos está pasando aquí el el noActivityResult punto getString ArrayList extra. Aquí nos está pidiendo el case user intent extra. Listo. Estamos almacenando ese dato que nos está trayendo el noActivityResult en un ArrayList que estamos llamando reconocido. Entonces, para poder manejarlo, para poder comenzar a manejar ese dato reconocido, vamos a almacenar eso en un string. Ponemos un nombre en la primera posición. En la primera posición. Entonces, como les mencioné anteriormente, vamos a estar cambiando este texto con este texto que he reconocido. Entonces, para poder cambiar este texto, deberemos de inicializar primeramente ese texto. Entonces, para poder inicializar este texto, vamos a declarar aquí variables universales. Divide text view reconocido entonces eso estaremos ayudándonos en un método aparte inicializar hacer este reconocido casting y encontramos un usuario. Era debe escuchar y el otro igual debe respuesta. Listo, entonces no estamos llamando por ninguna parte a este método, lo cual tenemos que hacer, lo haremos en el onCreate. Entonces ya tenemos inicializado nuestros textos y aquí cuando reconozca la voz vamos a cambiar este text view reconocido por lo que nos ha reconocido, por lo que he escuchado. Reconocido.setText. Listo, entonces como ya tenemos aquí
aquí el nombre reconocido nos está trayendo problemas. Entonces vamos a cambiar el nombre de la variable. Vamos a ponerle escuchando. Y aquí también tenemos que cambiarlo. Y aquí vamos a setear escuchando .ctx y le vamos a pasar el texto escuchado. Listo, lo que está haciendo hasta ahorita es que cuando yo presiono el micrófono me va a lanzar el reconocedor de voz. Una vez reconocida la voz, va a cambiar este texto de aquí por lo que ha escuchado. Entonces, como siguiente paso, lo que debemos de hacer es, de acuerdo a lo que he escuchado, pasarle una respuesta. Entonces, para eso vamos a crear otro método que se va a llamar preparar respuesta. Y les vamos a estar pasando el escuchado. Entonces, aún no lo hemos creado, vamos a crearlo, al enter, crear método. Listo. Aquí vamos a estar evaluando este texto, este string, y según eso le vamos a dar una respuesta. Entonces, para poderle dar varias respuestas a nuestro usuario y para ser más dinámicos, vamos a ayudarnos de otra clase que vamos a crear y vamos a llamarlo respuestas. Ok. Entonces vamos a tener aquí algunos elementos. Provide un string que va a ser la cuestión, lo que ha reconocido, la cuestión del usuario, lo que ha reconocido del usuario. Y otro string respuesta. Entonces, según una cuestión, una respuesta. Entonces, creamos el método constructor y seleccionamos los dos parámetros. Luego creamos los métodos getter para poder estar accediendo a los parámetros. En este caso no vamos a hacer método setter porque no vamos a estar cambiando los parámetros, sino vamos a estar llenando un array list, en este caso, con respuestas. Y vamos a después estar accediendo a los valores, no vamos a cambiarlos. Entonces, para eso vamos a ayudarnos también de otro método que le vamos a llamar proveer datos. Pero como les mencioné hace un momento, vamos a llenar un array list. Entonces, proveer datos, vamos a decirle que nos devuelva un array list. Entonces no va a ser void, no va a ser vacío, sino va a ser public array list. Pero un array list de qué? Un array list de respuestas. Entonces aquí nos marca un error porque tenemos que estar devolviendo un array list. Entonces vamos a declarar aquí un array list de respuestas. Llamar respuestas igual a array. Y vamos a devolver ese array return respuesta. Y aquí vamos a ir llenando nuestro array de respuestas. Vamos a decir respuestas.add
nos pide una respuesta, entonces vamos a acceder al método constructor de respuestas e irle pasando las respuestas, la cuestión y la respuesta. Vamos a decirle new respuestas. Y aquí, como ven, nos está pidiendo dos parámetros, dos strings. Vamos a pasarle una cuestión, vamos a ponerle ahorita como hola. La respuesta a ese hola va a ser hola, ¿qué tal? En un momento veremos cómo estaremos usando esto de manera dinámica. Vamos a crear varios. Vamos a poner un chiste. Adiós. ¿Cómo estás? Nombre y las respuestas respectivas. Un chiste. Bueno, vamos a comenzar con estas respuestas para probar nuestra aplicación. Listo. Entonces, como podemos observar aquí, nos está devolviendo un array de respuesta que vamos a usar aquí. Entonces, este array list también tenemos que inicializarlo en algún momento. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando nos reconoce el texto, este texto viene con tildes, mayúsculas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer con ese texto es normalizarlo, es quitarle las tildes, las mayúsculas, porque Java es un poco estricto con eso. Entonces, para poder comparar con lo que aquí estamos pasando todas las cuestiones en minúscula. Entonces, tenemos que normalizar ese texto. Para poder normalizar, vamos a ayudarnos de variables, normalizar,
Aquí le estamos pasando simples palabras. Hola, chiste, adiós, ¿cómo estás? Nombre. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque a la hora de nosotros preparar una respuesta aquí en este método, no vamos a estar evaluando todo un texto grande, lo que yo le puedo decir a la aplicación. Hola, ¿qué tal? Y no voy a poner todo ese texto aquí, sino simplemente pongo hola. Entonces, cuando yo le digo cualquier palabra que contenga hola, cualquier párrafo, entonces siempre va a estar dándome esa respuesta. Si yo digo cuéntame un chiste, cuéntame otro chiste, quiero que me digas un chiste, siempre me va a estar dando esta respuesta. Entonces, para yo poder evaluar eso, tengo que evaluar si un string está dentro de otro. En este caso, si este string está dentro de este. Entonces, para poder hacer eso, nos vamos a ayudar de un entero, le vamos a poner resultado, a otra cosa que teníamos que tener en cuenta es que no siempre vamos a encontrar las palabras. Por ejemplo, yo le puedo decir a la aplicación algo que no está aquí, que yo no lo he definido, entonces eh, no nos va a responder nada. Entonces tenemos que poner una respuesta por defecto. Entonces esta respuesta va a ser vamos a entonces inicializar una variable que va a ser la respuesta. Le vamos a inicializar con este dato. Va a ser igual a el array que respuesta punto get está en la posición inicial. La posición inicial es la posición 0. Punto get respuesta. La respuesta. Entonces vamos a estar inicializando la respuesta con este dato. Listo. Entonces ahora lo siguiente es evaluar el texto escuchado para así poderle pasar una respuesta. Entonces para poder evaluar eso debemos de recorrer el arreglo, el array de respuesta. Entonces para eso vamos a hacer un body y el tamaño va a ser pues, size, el tamaño del arreglo. Y aquí vamos a estar evaluando el dato si se encuentra, ¿no? Vamos a decirle resultado va a ser igual a tilde punto index of respuesta que, y según ves que va iterando este for este bucle punto get question. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Tenemos una variable entera. Estamos estamos diciéndole que este elemento, este string, sin tilde, va a tener un index of. O sea, vamos a buscar una posición en este elemento. Entonces, vamos a buscar esto, uno de esos datos, que se va a
va a buscar esto en la cuestión aquí. Y si lo encuentra, o sea, si encuentra en alguna posición, por ejemplo, yo digo hola, ¿cómo estás? Entonces va a decir hola. Entonces va a devolvernos una posición. Entonces en este ejemplo que he dado en hola, ¿cómo estás? La posición va a ser cero, entonces nos va a devolver cero. Pero si no lo encuentra, nos va a devolver -1, porque no va a estar en ningún lado del texto. El texto se va contando 0, 1, 2. Aquí vamos a poner esto. Vamos a poner hola. Entonces, este texto tiene 4 campos. H comienza con 0 o 1. El A, H0 o 1, L2, A3. Por ejemplo, yo le puedo decir también quién eres. Aquí le puedo pasar en la respuesta sin tilde quién eres. Y quién eres va a ir buscando la posición, esa posición. La cuestión va a ir buscando en quién eres. Entonces, como que yo no tengo ningún quién eres, no lo va a encontrar, no va a encontrar ninguna posición. Entonces, en ese caso nos va a devolver -1. Entonces, yo voy a evaluar. Le voy a decir que, entonces, le voy a decir que si resultado es diferente de -1, o sea que si lo encuentra en, en sin tilde, si encuentra esto en sin tilde, entonces va a devolver diferente a -1, va a devolver una posición. Entonces, si el resultado es diferente a -1, la respuesta va a ser igual a la respuesta en esa posición punto get respuesta. Get respuesta va a ser igual a esa misma posición. La respuesta, si se encuentra hola, va a devolver esto. Igual a Dios, ya está. Y una vez tenida ya preparada nuestra respuesta, vamos a leer ese texto. Entonces, ya vamos a tener un texto aquí y vamos a leerlo. Entonces, para eso vamos a crear otro método. Este método se va a llamar responder y va a estar recibiendo la respuesta. Vamos a crearlo, responder. Entonces, responder va a estar leyendo la respuesta que nos ha pasado. Entonces, para poder leer un texto en Android, lo que tenemos que hacer es, lo que, lo que tenemos que hacer es tener un text-to-speech, text-to-speech, texto a voz. Vamos a crear un objeto de este tipo text-to-speech, llamarlo leer. Entonces, text-to-speech también tenemos que inicializarlo. Leer ser igual a new text-to-speech. Y acá nos está pidiendo dos parámetros. Como primer parámetro nos pide un contexto, entonces le decimos aquí. Como segundo parámetro, no aparece aquí, pero nos está pidiendo un on init listener. Entonces vamos a ponerle aquí también, pero tenemos que implementar, dice acá, tenemos que implementar un método para poder utilizar esto. Entonces vamos a ponerle aquí, implementar el método en el myActivity. Listo. Y como podemos ver, se eliminó el error. Bueno, esto que hicimos aquí, al decirle aquí,
nos ha implementado el text-to-speech.onInitListener, que a su vez nos ha implementado este método onInit. Que este método simplemente lo único que hará es devolvernos el estado. Si el poder leer un texto está disponible en nuestro celular Android, entonces nos va a devolver ese estado que por el momento no vamos a hacer nada con eso, lo vamos a dejar ahí nomás. Entonces seguimos, responder. En responder, lo primero que haremos es cambiar el texto, este texto de aquí, la respuesta, por lo que le vamos a responder, ¿no? Sea que haya encontrado alguno de los valores, sea uno de estos textos, o sea que no haya encontrado ningún valor y le damos el texto por defecto. Entonces hacemos eso. Entonces vamos a decirle a respuesta.setText. Está con el mismo dato. Respuesta, vamos a poner respuesta.setText. Le pasamos respuesta. Y lo segundo que haremos es decirle al text-to-speech que lea esa respuesta. Entonces, para poder hacer eso, debemos de llamar a nuestro objeto de text-to-speech, que es leer.speak. Vamos a usar el método speak. Y como vimos acá, nos está pidiendo como primer dato un char sequence, un texto. Aquí no aparece, no desapareció. Y spec nos está pidiendo un char sequence, que pueden pasarle un string. Y como segundo parámetro nos está pidiendo un keyword, un int, un bundle y otro parámetro de texto más. Entonces, continuamos. Speak, le pasamos respuesta. Como segundo parámetro, le vamos a pasar el texto speech, push. Tercer parámetro, null y null. Listo. Pero aquí nos aparece una advertencia. Entonces nos dice que la llamada a este método requiere de un API superior al API 21. Entonces nosotros al configurar, al crear nuestro proyecto, lo hemos creado como mínimo SDK el 16, el API 16. Entonces por eso nos sale esta advertencia. Damos Alt Enter y le decimos que encerremos esta versión en una condicional. Entonces acá le decimos, estamos diciendo que si la versión del celular es mayor o igual a la versión del Lollipop, que es el API 21. Entonces si es mayor, hacemos esto. Y si no, hacemos lo mismo. Speak, pero solo con un parámetro. Y aquí nos dice que esta llamada está deprecado. Este método es deprecado. Entonces, por eso pusimos esto de aquí, esta condicional, pero que no nos haga que es deprecado. Listo, y ya está lista nuestra aplicación por el momento. Más adelante estaré haciendo otros videos donde cómo poder abrir aplicaciones desde esa aplicación que hemos creado. También donde podremos hacer operaciones aritméticas como son suma, resta, multiplicación y división. Y también dar múltiples respuestas. Por ejemplo, yo a que le digo hola, todas las veces que me reconozca hola, va a ser la única respuesta hola, ¿qué tal? O todas las veces que yo le diga chiste, el único chiste que me va a decir es este. Entonces más adelante estaré haciendo otros videos para no alargar más este video tutorial, donde cómo poder dar múltiples respuestas, hacer operaciones aritméticas y abrir aplicaciones desde nuestra aplicación propiamente dicha de asistente. Olvidaba aquí también un último detalle,
y es de convertir este texto a minúscula. Estamos normalizando, quitando las tildes, pero no estamos convirtiendo a minúscula. Aquí, esto, para convertir a minúscula, tú lo guys. Probamos nuestra aplicación. Celular, listo. Y esperamos. Y aquí tenemos nuestra aplicación. Entonces vamos a probar. Cuéntame un chiste. Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los 4 años. Ya debe estar lejos. ¿Cuál es tu nombre? Mis amigos me llaman Mina. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esperando serte de ayuda. Quiero escuchar un chiste. ¿Entendido? Quiero escuchar un chiste. Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los 4 años. Ya debe estar lejos. Listo, aquí está aprobada nuestra aplicación ya. Como vemos, funciona a la perfección. Y bueno, ya tenemos nuestra aplicación, nuestro asistente virtual en Android. Suscríbete para futuros videos. Más adelante estaré realizando cómo hacer operaciones matemáticas con nuestro asistente y también cómo abrir aplicaciones desde nuestro asistente. También a dar varias respuestas a una sola pregunta. Bueno, te invito a darte like, suscribirte y compartir por tus redes sociales. Hasta pronto.